Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno. Amados hermanos, estamos gozosos de estar aquí hoy para poder aprender de la palabra del Eterno. Él va a hablar a nuestras vidas si tenemos la disposición. ¿Creen eso ustedes? ¿Creen que Él va a hablar a nuestras vidas? Amén. Bien, todos los sedientos y los que tiemblan a su palabra, oíd la palabra del Eterno. Si temblamos ante su palabra, si tenemos confianza, si decimos a Él, ven con tu espíritu y habla nuestra vida, Él se revelará a nosotros. Hemos estado hablando últimamente del tema de la autoridad espiritual. Cerramos de hecho ya el último estudio de eso. Estuvimos hablando de cómo hay que tener un espíritu de sumisión. De hecho vimos la semana pasada que sumisión implica generalmente obediencia, ¿verdad? A toda autoridad, la autoridad civil, la autoridad laboral, la autoridad congregacional y la autoridad matrimonial también, varias autoridades. Se nos quedó también hablar de la autoridad parental o la autoridad de los padres, que también la toca Pablo en Gálatas. El Eterno ha puesto autoridad en todo lugar. Vimos que la única excepción es cuando una autoridad manda una acción inmoral. En ese aspecto, todos nosotros, por causa de nuestra conciencia, no tenemos que obedecer, pero siempre seguirlo haciendo con un espíritu de humildad. Yo estaba, y al hacerlo, estuvimos leyendo la carta de Pedro, ¿se recuerdan? Primera de Pedro, capítulo 3. Y mientras lo hacía, mientras estaba escudriñando la carta de Pedro, varias cosas me vinieron, empecé a ver cosas que no había visto y varias cosas me hicieron mucho sentido. Yo quiero hablar de la primera carta de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro. Hay dos ocasiones, lo encontré hace poco creo que hoy de hecho, hoy fue que encontré esto. Solo hay dos ocasiones en todos los escritos apostólicos donde se habla de un ejemplo que el maestro nos dio. Dos ocasiones. La primera vez es ya lo saben ustedes, ¿verdad? Juan capítulo 13, donde él dice, o es 15, yo les he dado ejemplo para que lo hagáis vosotros. Si van conmigo a Juan, es en el capítulo cuando él lava los pies de sus discípulos, ¿verdad? Ahí aparece la palabra ejemplo. Ejemplo os he dado para que hagáis lo mismo. 13:15 es. ¿Alguien que me lo lea? Desde el verso 13 al 15. Ejemplo os di para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. Esta es la primera vez que aparece la palabra ejemplo con respecto al maestro. Hay otras ocasiones en que aparece con respecto, por ejemplo, a Pablo, con respecto a nosotros. Vimos en Timoteo que Pablo le dice a Timoteo que él tiene que ser ejemplo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En fe, conducta, palabra, pureza. Pero el maestro, siendo ejemplo para nosotros, claro que en un sentido él es ejemplo en todo, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo en todo. Pero hay dos cosas que la Biblia como que enfatiza de que este es un ejemplo del maestro. El primer ejemplo está en Juan 13, lo hemos visto. ¿Qué se le puede llamar a este ejemplo? Un ejemplo de humillación, ¿verdad? Un ejemplo de humildad. El maestro y señor de toda la creación se rebaja, entre comillas, a limpiar los pies. Esta era una tarea, como dice el Talmud, si se recuerdan, lo vimos hace unos meses. El Talmud dice que ni siquiera un esclavo está obligado a lavar los pies de su señor. Ni un esclavo. Entonces él está haciendo una obra que está bajo la dignidad incluso de un esclavo. Ni siquiera de un esclavo. Él está humillándose hasta lo sumo, como dice Filipenses capítulo 2. Y la otra ocasión donde se habla de un ejemplo del maestro es en Primera de Pedro capítulo 2. Ese es donde se utiliza la palabra ejemplo. Hay otras ocasiones, ustedes se recordarán cuando Pablo dice cosas como sed imitadores de mí, ¿verdad? Como yo soy del Mesías. Y hay otros versos así, pero la palabra ejemplo como tal, yo la busqué, solo aparece con respecto al maestro en estas dos. 2:21. Porque para esto fuisteis llamados,
pues también el Mesías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es el ejemplo del Maestro? Allá en Juan es humillación, es la disposición a humillarte. El que se humille será, como dice el Maestro, enaltecido. Se humille de verdad. No estamos hablando de una pantomima, ¿verdad? No estamos hablando de algo que se finge para que la gente diga, uy, qué humilde. Estamos hablando de verdad, alguien que de conciencia y delante de Dios lo hace para que su nombre sea glorificado. Y aquí Pedro menciona algo. Yo titulé a esta enseñanza siguiendo sus pisadas, siervos o discípulos de un siervo sufriente. ¿Cuál es el ejemplo que el Maestro nos ha dado? El ejemplo está en Primera de Pedro, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿De qué? El Mesías padeció por vosotros. Cada vez que vea la palabra padecer, hay que sustituirla por una palabra más que nosotros entendemos mejor, ¿verdad? Se llama sufrir. Cada vez que usted vea padecer, significa en español moderno, popular, sufrir. Sufrió por vosotros. Pregunto, ¿el sufrimiento del Maestro era merecido? ¿Él se merecía eso? No se lo merecía. De hecho, eso es lo que el profeta Isaías dice, que la gente que lo veía morir iba a decir de él. La gente iba a decir, dice el profeta, y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado, maldecido de Dios. O sea, nosotros pensábamos que Dios lo estaba castigando, que él se lo merecía, por blasfemo, en el caso del Sanedrín. El Sanedrín lo condenó por blasfemia. Entonces, al verlo sufrir, la gente decía, bueno, él está sufriendo y se lo merece. Pero nosotros sabemos que no. Dice Pedro inmediatamente en el siguiente versículo, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. A pesar de que nunca pecó, a pesar de que nunca hubo engaño en su boca, él sufrió injustamente, de verdad. No fue sufrimiento inventado, fingido, fue de verdad. Fue todo tipo de sufrimiento. El escritor de Hebreos habla de vituperio, vergüenza, palabras. ¿Qué le decían a él? Profetízanos, Mesías, a ver quién te pegó. Y así, jugaban con él. Y me llama la atención a mí que este es el ejemplo que los escritos apostólicos enfatizan. Humillación o humildad. El Mesías, dice Pablo, se humilló ¿hasta dónde dice? Lo sumo. Y luego fue exaltado hasta lo sumo también. El que se humille será exaltado. Y el siguiente ejemplo nos dio ejemplo de cómo se debe sufrir injustamente, entre comillas, porque nosotros no somos tan justos como él, pero bueno, él nos dio ejemplo de cómo sufrir por causa de hacer el bien, por causa de la conciencia. Y hoy quiero hablar, estuve leyendo la carta de Pedro, y hay algunas cosas que la Biblia habla sobre el sufrimiento de un discípulo del Mesías. Y quiero hablar de esas cosas. Son 6 cosas o 7 cosas que vamos a ver en la siguiente hora con la ayuda del Eterno. ¿Estamos listos? ¿Preparados para que el Eterno hable a nuestras vidas? Bien, la primera, que ya básicamente la vimos, ya lo dimos, ya avanzamos en las 7 cosas. La primera es, yo lo he puesto así, una parte del llamado del Mesías es estar dispuestos a abrazar la posibilidad de sufrir por Él, por hacer el bien y por nuestra conciencia. Esa es una parte y está aquí claramente. Para esto fuisteis llamados. Para esto fuiste llamados. Lastimosamente, cuando a varios se nos hace la invitación de venir al Mesías, se nos dice, Dios le ama. ¿Es verdad eso? Amén. Hiper, mega, ultra, archi, ¿verdad? Y tiene un plan que maravilloso para su vida. ¿Es cierto eso? Sí. Claro que sí es cierto. Amén y amén a eso, ¿sí o no? Pero ese plan maravilloso para su vida, también Dios tenía un plan maravilloso para el Mesías. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que el Mesías era antes de todas las cosas, en él fueron formadas todas las cosas. Dios tenía un plan maravilloso para Yeshua. ¿Incluía sufrimiento ese plan maravilloso? Sí, incluía. Entonces lo que nos dicen es cierto. El problema es que no nos articulan
¿Qué implica? Y por eso hay varios conversos que no son conversos de verdad. Vinieron, pero no estaban dispuestos a pagar el precio. Y aquí habla la Biblia de que para esto fuiste llamados. ¿Para qué? Para sufrir por él. Josephson decía, como el Padre me envió, así los envío yo a vosotros. ¿Cómo envió el Padre a Yeshua? Como Cordero. ¿Cómo nos envía a nosotros? ¿Se acuerdan? He aquí os envío, ¿cómo? ¿Qué dice después? Ovejas en medio de ¿qué? De lobos. ¿Cómo ovejas? Una oveja no se distingue por ser violenta. Imagínense una oveja rodeada por lobos. Está una ovejita rodeada por lobos. ¿Cuál es la imagen que tenemos de esa oveja? No es la oveja conquistadora. Ahora nosotros, por el poder del Espíritu, podemos hacer que algunos de esos lobos se vuelvan corderos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Miren, Mateo 16. Ayer leímos Lucas, hoy Mateo. Lucas habla de tomar la cruz en el sentido de matar al ego todos los días, ¿verdad? Lucas dice que toma su cruz cada día. Es el único de los sinópticos que tiene esa frase, cada día. Entonces Lucas habla de morir a la gloria, morir a los deseos, codicias de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida que habla Juan, morir al ego, morir a la autoexaltación, morir al yo, ahí clavar al rey yo, al rey ego todos los días. Ahora Mateo subraya otro aspecto de esto de tomar la cruz. Vean, Mateo 16, 21 dice, desde entonces, Pedro ya ha dicho, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer dijimos que es sufrir mucho, miren, no es sufrir poco, mucho, de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y ser resucitado el tercer día. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti, ningún modo te suceda esto. Fíjense la actitud de Pedro. La actitud de Pedro es la actitud de cada uno de nosotros, naturalmente. ¿Cuál es la actitud de Pedro? Hay que tener compasión de uno mismo. Hay que huir del sufrimiento. En torno al mundo, en la antigüedad, habían ciertos grupos que tenían sus posturas con respecto al sufrimiento. Pablo los conoció en el Areópago. Estaban los epicúreos. ¿Saben qué decían los epicúreos? Los epicúreos eran los hedonistas del siglo I. Ellos decían, los dioses no les importamos. En realidad, ¿qué es el sentido de la vida? Este es el sentido de la vida, según los epicúreos. Maximizar el placer y minimizar el sufrimiento. En otras palabras, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, la regla de vida es esta. Haz lo que te dé más felicidad. Haz lo que te dé más placer. Y huye en tanto sea posible del sufrimiento. Entonces, si por ejemplo tienes un rey que te pide hacer algo inmoral, y si no cumples, ¿qué va a hacer el rey contigo? Te va a hacer sufrir. Y si cumples, ¿qué va a pasar? Bueno, no te va a ir mal. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Obedece al rey. Incluso, ¿no? Que la moralidad es eso, ¿qué importa? Lo que importa es, en esta vida te son dados 70 años, comamos y bebamos, que ¿qué? Mañana moriremos. Esos eran los epicúreos. Tengamos compasión de nosotros, nada de esto nos acontezca. Los estoicos eran distintos, ellos son lo más cercano al cuerpo del Mesías. Lo que más se acercó en la filosofía griega fueron los estoicos. Pero aún así, ellos predicaban una suerte de indiferencia o de resignación ante el sufrimiento. Bueno, decían los estoicos, si te toca sufrir, acéptalo, tranquilo. Por eso hay esa frase de soporté estoicamente. ¿Han oído esa frase ustedes? Soportar estoicamente significa soportar con resignación, con tranquilidad, sin exasperarse, estoicamente, ¿verdad? Ellos se resignaban ante el sufrimiento. Ellos trataban de vivir una vida virtuosa, los estoicos. No eran como los epicúreos. La virtud no importa, decían los epicúreos. Los estoicos no, los estoicos decían, vive rectamente. Y si te toca sufrir, pues bueno, te resignas. Así lo han querido los dioses. Y bueno, tú te resignas. Eso era lo que decían los estoicos.
Hoy, en el mundo actual, también tenemos a los masoquistas. Los masoquistas son las personas, todo lo contrario de los epicúreos. Los masoquistas son las personas que les gusta sufrir. Piensan que el sufrimiento es algo virtuoso. Antes estaban también en Grecia los ascetas, los que predicaban el ascetismo. Era de infligir dolores al cuerpo. Así estaban. 3 personas, mire. ¿Cuál es la opinión del cuerpo del Mesías? Ninguna de esas 3. Ninguna de esas 3, como lo vamos a ver. Miren lo que dice el maestro. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: apártate de mi vista, Hasatán, me eres tropiezo, porque no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Hay 2 maneras de pensar aquí, dice el maestro, en torno al sufrimiento: pensar lo de Dios y pensar lo de los hombres. ¿Qué es lo que piensan los hombres? Evita el sufrimiento a toda costa, incluso por hacer lo correcto. ¿Qué es lo que dice Dios del sufrimiento? Bueno, hijo, yo no te creé para que sufras. Mi mundo es un mundo bueno. Dios creó al mundo y era bueno. ¿En qué dice? Gran manera. Creó un mundo maravilloso. Creó un mundo también con placeres lícitos. Y yo te he creado para que los puedas disfrutar. Pero en este mundo es un mundo caído y hay gente que por hacer mi voluntad te puede hacer sufrir. Si ese es el caso, tienes que sufrir momentáneamente por mí. Eso es pensar según Dios. Y entonces Yeshua dijo a sus discípulos, miren que el verso 24 está directamente relacionado con esto que ha dicho Pedro. Uy, no suframos, maestro. No hay que sufrir, no. Y a esto el maestro dice, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y aquí no dice cada día, ¿vieron? No es como en Lucas. Tome su cruz y síganme, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. ¿Qué provecho sacará el hombre si gana todo el mundo, pero malogra su alma? Esta es la refutación de los epicúreos, ¿verdad? Los epicúreos decían, no sufra. El maestro dice, ¿y cuál será el provecho si una persona tiene todos los placeres del mundo, pero pierde el alma? ¿Habrá sido una vida buena esa vida? No. Porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Entonces, lo primero que la Biblia nos enseña en la santidad y justicia de la verdad, como dice Efesios, es una parte del llamado del Mesías, es estar dispuestos a la posibilidad de sufrir por Él. Ahora, esto me lleva al segundo punto del sufrimiento, y esto es el siguiente. El sufrimiento en sí mismo no es meritorio. Óiganlo, bien claro. No somos masoquistas, ni nos flagelamos, ¿verdad? Nadie que me oiga me gustaría que se fuera con la idea, bueno, el maestro Isaac dijo que es meritorio sufrir, entonces para yo ser más meritorio delante de Dios, me voy a agarrar y me voy a empezar a flagelar como hacían los monjes. No, la Biblia enseña claramente que el sufrimiento en sí no es meritorio. Es más, se puede sufrir de manera errónea. Pablo dice, miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13 Pablo da un error de una persona que sufre, pero no le tiene ningún mérito ese sufrimiento. 1 Corintios 13 dice, ¿alguien que lea el verso 3? Y aún se repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. Oigan eso, entregara mi cuerpo para qué. Bueno, la Reina Valera lo tiene distinto, ¿verdad? En la Reina Valera dice, entregara mi cuerpo para ser ¿qué? Quemado. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Aquí está hablando Pablo del amor y los dones espirituales, ¿verdad? 1 Corintios 13, como dije una vez bromeando, una gran revelación es que está en medio de 1 Corintios 12 y en medio de 1 Corintios 14. Yo lo dije bromeando, pero es cierto. Pablo interrumpe lo que él viene hablando de los dones. Él menciona 9 dones sobrenaturales del Espíritu, pero dice, yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y empieza a hablar del amor. Y empieza a comparar que uno puede tener todos los dones espirituales, pero si no hay amor en eso, no es nada. Menciona hablar en lenguas, menciona tener profecía, menciona conocer todos los misterios,
En el verso 3 menciona el don de servicio, ¿verdad? Que está también en Romanos 12. Si entregara todas mis posesiones y entregara mi cuerpo, fíjense, entregara mi cuerpo para gloriarme. ¿Cuál es el ¿de qué está hablando Pablo aquí? Supongan que una persona se entrega para ser muerto por su fe. Se entregan para que lo maten, pero no lo hace por amor al Mesías, dice Pablo. Supongan que esta persona lo hace ¿para qué? Para gloriarse. Lo hace sin amor a Dios, sin amor al Mesías, sino para que no digan que yo no era un creyente verdadero. Imagínense, puede pasar eso, dice Pablo. ¿Qué tal si yo me entrego como mártir para que me quemen, pero sin amor a Dios? Yo lo hago para autogloriarme, para que digan, uy, el gran Pablo que murió por la fe. De hecho, en la historia se dio uno de estos casos, Ignacio. Ignacio de Antioquía tenía una fascinación loca por ser mártir. Él buscaba ser mártir. Él ansiaba ser mártir. De hecho, quería que lo mataran por la fe. Había perdido la brújula. Pensaba que el sufrimiento en sí mismo era bueno. Y para gloriarse a sí mismo, para que dijeran, el mártir Ignacio de Antioquía. Y Pablo dice, si entrego mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, ¿de cuánto le sirve? Dice, de nada. Entonces el sufrimiento en sí no es meritorio. ¿Qué es lo meritorio? Pedro lo dice claramente. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:20. Y recuerden que estos 7 principios del sufrimiento de un discípulo del Mesías están sacados de Pedro. ¿Saben por qué de 1 de Pedro? Porque ese es el objetivo de 1 de Pedro. 1 de Pedro se escribió y cuando lo leemos, no como una serie de versículos aislados, sino como una carta que se escribió con un objetivo, todo es una cadena bien bonita. Pedro inicia así empieza 1 de Pedro 1:6. Ahora, por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos por vuestras diversas pruebas. Y Pedro va a dar consejo de cómo resistir en medio de la prueba. El verso 4 y 6 dice, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios por ello. Y bueno, vamos a ver más cosas, pero recuerden esto. Pedro es la carta de la sumisión y también Pedro es la carta del sufrimiento de un discípulo del Mesías. Primera de Pedro 2:20. Lean lo que dice. Porque, ¿qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis? Aquí vemos un sufrimiento que no es meritorio. Supongan que yo vengo y mato a alguien. Dios lo prohíbe. Yo vengo y soy asesino a alguien. O un violador. Imagínense, una persona viene y viola a una mujer. Y luego le dan 30 años de prisión. ¿Su sufrimiento es meritorio? No es meritorio. ¿Qué mérito tiene, dice Pedro, sufrir por pecar? No hay nada de mérito. Miren lo que dice. Pero si lo soportáis haciendo el bien y sufriendo, esto ciertamente es, ¿qué dice? Aprobado delante de Dios. Ahora, la palabra aprobado, ¿sabe? A mí me da curiosidad esto. La palabra aprobado ahí no es aprobado. ¿Saben cuál es la palabra en griego? Gracia. Si lo hubieran traducido literal, dijera, pero si soportáis haciendo el bien y sufriendo, esto ciertamente es gracia delante de Dios. Miren otra vez y persigan esa palabra gracia, porque luego van a ver que se hace bien necesaria. Vean el verso 19 ahora, 1 de Pedro 2:19. Porque esto merece gracia. Ahí se ha traducido como merece aprobación, ¿verdad? ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Esto merece aprobación. Gracias. Esto merece aprobación. La textual también lo ha traducido como aprobación. Pero en griego dice gracia. O sea, dijera así, porque esto merece gracia. Si alguno, aquí viene otra palabrita, bien bonita. Vean eso del verso 19. Si alguno, esto merece aprobación. Si alguno, por causa de la conciencia ante Dios, soporta aflicciones padeciendo injustamente. Miren aquí. Aquí Pedro, habla exactamente de cuál es el sufrimiento que tiene mérito delante de Dios. No es el sufrimiento de un castigo por hacer mal. Ese podría tener mérito en el aspecto de que, digamos,
yo pequé y ahora el Eterno trae un juicio sobre mi vida y yo lo acepto y acepto el yugo del Eterno con buena voluntad. Bueno, eso es bueno, aprobado delante de Dios, qué bien. Pero Pedro está hablando de una gracia superior. La persona que sufre injustamente, subraya en el verso, soporta aflicciones sufriendo injustamente. Eso es lo que... Entonces, el principio número 1 del sufrimiento es parte del llamado de ser discípulo del Mesías, implica la posibilidad de sufrir. Eso debemos de saber. Sufrir de todas las maneras que usted se puede imaginar. Sufrir por palabras, sufrir por desprecios, sufrir por afrentas, sufrir por menosprecio. Número 2, el sufrimiento en sí mismo no es meritorio. No es meritorio. No hay nada de meritorio en sufrir. Un creyente genuino en el Mesías que entiende bien la Biblia no le gusta sufrir por sufrir. No dice, sufrir me tocó a mí en esta vida. No es Talía en las Marías, la del barrio, y que sufre, ¿verdad? No es novela mexicana el discípulo del Mesías, que piensa que solo sufrir por sufrir es bueno. ¡No! La palabra es charis. Ajá, sí, gracia. Y también significa gracia. Sí, correcto. Y no es sufrir por sufrir. Pedro lo dice. Si uno sufre por causa de ¿qué? La conciencia, por saber lo que es correcto. Y luego en el verso dice, en el verso 20, si sois abofeteados, pero si lo soportáis haciendo el bien. Ok, aquí Pedro nos dice, ¿qué sufrimiento es gracia delante de Dios? Es el que sufre por la conciencia y el que sufre por hacer el bien. Eso es el sufrimiento meritorio. Y no se pierdan la palabra gracia. Recuerden esa palabra, tengan bien clara esa palabra gracia. La palabra gracia es muy importante en Pedro. Hay una línea de gracia que él traza. De hecho, vuelve a decir eso. Miren lo que dice al final de la carta. Primera de Pedro 5:12. Por medio de Silvano. ¿Recuerden quién es Silvano? Silvano es el mismo Silas, el hombre que acompaña a Pablo. Silvano es un hombre griego. Es el mismo Silas. Por medio de Silvano, nuestro fiel hermano, según yo lo conceptúo, os he escrito brevemente, exhortándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Miren lo que dice Pedro. Esto que yo les he hablado en toda esta carta es la verdadera gracia de Dios. O sea que hay una verdadera gracia de Dios y otra gracia de Dios que ¿qué? Que no es verdadera. Judas dice lo que convierte en la gracia de Dios ¿en qué? Libertinaje. Esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Cuál es la verdadera gracia de Dios? Bueno, vamos a verlo. Puntos que siguen. Bien, ahora, yo una vez les dije, no tenía bien las palabras para decir esto y luego me tropecé con un versículo de Pedro que dije, aquí está, lo que yo quise, si alguien se recuerda de una vez que yo hablé de esto, yo no sabía cómo expresarlo bien y Pedro me ayudó. Después yo encontré este verso y dije, esto es lo que aquí Pedro lo dijo, lo que yo dije torpemente, aquí Pedro lo dice bien. ¿Qué fue lo que yo dije? Bueno, eso lo voy a dejar mejor para el punto 6. Vamos a ver el punto 3. Miren el punto 3. Primero de Pedro 3:13. Me recuerdo que yo les dije una vez que había una diferencia entre el dolor de hacer el bien y el dolor de hacer el mal. Por ejemplo, si alguien es orgulloso y si alguien es humilde. Veamos ese caso. Supongan que yo decido ser humilde. ¿Puede haber dolor en la humildad? Sí hay dolor. ¿Por qué? Porque tienes que humillarte. Y eso va contra tu ego, va contra lo que está más, el venom. Ayer hablábamos de la película esta. El venom que está arraigado en nuestro corazón. ¿Se acuerdan cómo en Spider-Man Venom se arraiga? Y lo que está arraigado hasta la médula es nuestro ego. Y si somos humildes, implica humillarse y eso es doloroso. Ahora, si somos orgullosos, también hay dolor. Solo que son dos tipos de dolores. Dos tipos distintos de dolores. Les voy a decir por qué. Veamos el primer dolor, el dolor de ser humildes, por ejemplo. ¿Tiene dolor? Sí. Pero es el dolor que nos puede llegar a infligir un hombre o mi yetzer hará. Entonces, por un lado tengo dolor. Me humillo, soy humilde,
pido perdón, digamos, o todo lo que puede involucrar ser humilde, ¿verdad? Ahora, al mismo tiempo, ese dolor no daña al alma. Oigan esa palabra, esa era la palabra que yo no pude decirlo bien la vez pasada. Y hoy sí, no daña al alma ese dolor. Tú vienes y te humillas. ¿A qué cosa es un golpe? Humillarse a nuestro ego. A eso sí es un golpe de muerte, pero no al alma. ¿Por qué? Aquel que sufre por ser humilde, yo lo anoté aquí, tiene estas bendiciones. Mira, en primer lugar, tiene una conciencia tranquila, porque él sabe que hizo lo correcto. Él está en paz con Dios, porque tiene la conciencia tranquila de que hizo bien. Segundo, tiene la aprobación del Espíritu Santo que tiene en su corazón. El Espíritu Santo no estará contristado, todo lo contrario, el Espíritu Santo estará diciéndole, bien hecho. Y en tercer lugar, tiene el gozo inefable en su alma de haber hecho la voluntad de Dios. En otras palabras, el dolor por hacer el bien duele, pero no daña al alma, no corrompe el alma. Como dice el proverbio, aquel que adultera es un necio, corrompe, daña su alma el que tal hace, dice el proverbista. Ahora veamos la otra parte, veamos el sufrimiento del orgullo, porque en los dos hay sufrimiento. En el primero hay sufrimiento al ego, al Yetzer Hará, pero paralelamente tenemos una conciencia tranquila, la paz del Espíritu Santo y un gozo en nuestra alma. ¿Entienden lo que quiero decir, amados hermanos? Bien, ahora veamos la otra parte, el orgullo. ¿Qué tiene una persona que es orgullosa? El orgullo le da un placer pecaminoso de ser orgulloso. Digamos, si alguien te dijo algo y tú con menosprecio, con desdén, le diste una respuesta que le dolió. Ok, listo. ¿Tienes placer? Si hay un placer en eso. Un placer prohibido, obviamente. El placer de hacer daño a otros. Y nosotros lo aprendimos desde niños. Desde niños creemos que el orgullo es una fortaleza. Para evitar, no lo hacemos conscientemente. Esto el niño no lo hicimos consciente. No es que nos sentamos a filosofar en esto. Fue algo de niño que se enraizó y está dormido ahí. El orgullo surge cuando decimos frases como estas. Alguien nos hizo algo de niño o sufrimos algo y nos vienen frases como esta. Nunca más alguien me vuelve a avergonzar así. ¿Se acuerdan? Todos los nunca más de niño, o la mayoría, no digo todos, pero la mayoría, fueron decisiones de nunca más alguien me hace sufrir, nunca más alguien me avergüenza, nunca jamás alguien me ve de menos. Y entonces tomamos una estrategia, el orgullo. Cuando alguien nos quiera ver de menos, voy a fingir que, diversas artimañas del orgullo. Y venimos y alguien nos dice algo y contraatacamos. No hacemos lo que dijo el maestro, no hacemos lo que dice el maestro de que no devolvía maldición por maldición, sino que encomendaba las cosas al que juzga rectamente, sino que agarramos la concha del orgullo, nos enconchamos y decimos, esta es mi concha, nadie penetra esta concha para que no me hagan daño. Ahora, ¿cuál es el problema? Si bien es cierto, ahí, con el orgullo, en teoría, evitamos el sufrimiento que viene de afuera de la concha, pero el problema es que ¿quién se está haciendo daño en esa concha? Nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que nos infligimos daño. En este caso, como estaba orando una vez y el Eterno me dio esta frase, sé que vino de Él porque fue y de un solo me llegó. El orgullo es la daga con la cual neciamente nos herimos a nosotros mismos tratando de evitar que nos hieren los otros. Nunca se olviden de eso, eso es el orgullo. El orgullo es una daga donde uno dice, viene aquel a hacerme daño, no, mejor me hago daño yo, ¡bum! Y nos la clavamos. El orgullo genera un placer pecaminoso, prohibido, de corta duración. Hoy sí le dije un par de cosas, decimos. Y nos sentimos poderosos, ¿verdad? Nos sentimos como reivindicados por nosotros mismos. Hoy sí, nadie se puede meter conmigo. Y decimos cosas así. Y hay cierto placer en eso.
Ahora, eso es un daño mayor. Les voy a decir lo que tiene una persona con orgullo. Y todos lo sabemos porque nadie de los que está aquí es libre de tener orgullo. Nadie. Algunos tienen menos y otros tenemos más, pero ninguno es totalmente libre. Que el Eterno nos limpie más y más de esto, que es horrible. Es el vicio más terrible que tenemos. ¿Qué tiene una persona ahí? Ahí, cuando somos humildes, el dolor es de corta duración. Nos humillamos, pedimos perdón y hubo dolor al ego, pero rápidamente se borra, porque luego nos queda el gozo de la conciencia limpia del Espíritu Santo. En el orgullo es al revés. Hay un placer de corta duración. Ya saben lo que dicen, ¿verdad? Le dije un par de cosas. Ok. ¿Pero qué queda? Una vez que se va eso, queda lo siguiente. Queda una carga en la conciencia, porque la conciencia te dice, eso no estuvo bien. 2, queda la desaprobación del Espíritu Santo. Queda el Espíritu Santo, ¿cómo dice Efesios? Contristado. Y en tercer lugar, daño al alma. Ahí hay placer al inicio, de poca duración, pero daño al alma. Lo que dice el proverbio, daña su alma el que tal hace. Entonces, ahora sí, 1 de Pedro 3:13. Todo eso, todito eso que acaba de decir, Pedro lo resume así. ¿Y quién es el que os dañará si os mostráis celosos por lo bueno? Entonces, este es el tercer punto del sufrimiento de un discípulo del Mesías. Sufrimiento que tiene mérito. Ya aclaramos, ¿verdad? Sufrimiento por sí mismo. No somos masoquistas. No nos gusta el sufrimiento. Vencemos al sufrimiento, que es muy distinto. El epicúreo evita el sufrimiento. El estoico se resigna ante el sufrimiento. El masoquista le gusta el sufrimiento. El discípulo del Mesías dice, antes bien en estas cosas, en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vencemos el sufrimiento. Por medio de Dios podemos vencer el sufrimiento. No evitarlo, no nos gusta, lo vencemos. Dice, ¿quién es el que os dañará si os mostráis celosos por lo bueno? Entonces el tercer punto de este sufrimiento es, incluso si nos hacen sufrir, esto no puede perjudicarnos de manera duradera. Como sí lo hace el orgullo. El orgullo sí daña de manera duradera. El espíritu de rebeldía daña de manera duradera. Porque estás transando con el diablo. Hoy lo leímos en la Haftará de este Shabbat Hazor. ¿Qué le dice Samuel a Saúl? Porque como pecado de hechicería es la rebelión. Entonces, sufrir por hacer el bien involucra un sufrimiento al inicio, pero un gran gozo al final. Sufrir por hacer el mal, por el pecado, implica un placer al inicio, pero un gran dolor al final. Pregúntenle a todos los que han cometido adulterio. Pregúntenle a las mujeres que han abortado. Yo estaba leyendo el caso de una mujer que es atea, de hecho, ojo, es atea, y hace 20 y pico de años, no sé, 23 años, abortó a su hijo. O sea, ella no cree en Dios, en teoría, por lo menos eso dice, suprime la verdad en su corazón, pero al menos intelectualmente ella dice que no cree en Dios. Hasta el día de hoy, ella tiene serios problemas psicológicos por la culpa de haber matado a su hijo. Fíjense qué curioso, 20 y pico de años atrás, con todo y que dice no creer en Dios, se escapó del problema, en teoría. No, este hijo va a venir y me va a arruinar mi vida, yo tenía planes para mi vida. Fíjense qué bonita la lógica del siglo XXI. Si alguien interrumpe tus proyecciones de éxito, es lícito matar a esa persona. Esa es la lógica de las abortistas. No, pero es que la niña tiene un futuro por delante, mejor aborten al niño. ¡Qué lindo eso! O sea, si alguien interfiere en tu futuro, lo puedes matar. Pero 20 años después, ella todavía el peso de su conciencia la tritura hasta el día de hoy.
Eso es lo que el pecado no nos dice. El pecado ofrece su placer momentáneo. ¿Cuánto dura un adulterio? Minutos en un motel. ¿Cuánto dura la carga de conciencia por haber destruido la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? Años, toda la vida. De hecho, miren lo que dice el Proverbio 6:32. Este es el verso que les decía, que el daño por el pecado es un daño al alma. Cuando somos humildes dañamos el ego, y ese está bien dañarlo, a ese hay que matarlo, de hecho dijo el maestro. Pero cuando somos soberbios dañamos el alma. Miren lo que dice del pecado de adulterio. Tenemos Proverbios 6:32, dice: pues el adúltero es hombre sin cordura. Literalmente dice sin corazón. En hebreo dice, porque el adúltero es hombre sin corazón, o sea, un hombre necio, sin sabiduría. El adúltero es hombre sin cordura. Miren lo que dice. Yo no sé cómo dice la Reina Valera. La versión textual dice: destructor de sí mismo el que tal hace. Miren lo que dice. Se destruye a sí mismo. ¿Cómo dice la Reina Valera? Creo que dice corrompe su alma. ¿Cómo? El que comete adulterio y falto de entendimiento corrompe su alma. El que tal hace. Oigan eso. Corrompe su alma o daña su alma. Destructor, de hecho el hebreo habla de destruir. Es una destrucción que genera el alma. ¿Cómo es esto? No sé muy bien. Puede hablar de la conciencia, pero yo creo que hay más ahí. Hay mucho más. Dice Pablo: yo no entiendo bien esto y está difícil que lo llegue a entender un día. Si el Eterno me lo quiere revelar, qué bueno. Pero en una relación sexual no solamente hay un intercambio de emociones, hay algo espiritual. Pablo dice eso. ¿Cómo? No me pregunte, yo no sé. Pero Pablo dice: el que se une a una ramera, ¿qué dice? Un espíritu es con ella. Así dice, ¿verdad? Un espíritu es con ella, si mal no recuerdo. Algo sucede cuando dos personas tienen relaciones, que hay una afectación espiritual. No solamente es emotiva, no solamente es moral, también va más allá de eso. Miren lo que dice el verso 33, 6:33 de Proverbios. Llaga vergonzosa hallará, y su infamia nunca será borrada. Pregúntenle de esto. Se llamaba Jimmy Swaggart. ¿De quién se acuerda la gente? Cuando la gente pronuncia el nombre Jimmy Swaggart, ¿qué dice toda la gente? El evangelista que lo encontraron con una prostituta en un motel. Cuando la gente no conoce mucho sobre el rey David. Mi tío Julio no conocía mucho sobre el rey David, no leía mucho la Biblia. ¿Saben qué es lo único que él conocía del rey David? Mira, pero el rey David fue el que le quitó la mujer a Uría, pa. Eso fue lo que conocía mi tío Julio. Miren lo que qué terrible esto. Infamia que nunca será borrada, dice el proverbista. Ahora sí será borrada. Hay una sangre que puede borrar esa infamia. Dice 1 Corintios: adúlteros afeminados, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido, ¿qué dice Pablo? Limpiados. Baruch Hashem. ¿No damos gloria al Eterno por eso? Amén. Incluso un adúltero, un asesino es limpiado por la sangre del Mesías. Y eso es lo que quiero decir. Pedro sí me dio las palabras, pero incluso si sufrís, ¿quién os dañará si sois celosos por lo bueno? En otras palabras, no te pueden dañar de manera total, permanente. El daño injusto es un daño temporal que no afecta el alma, como sí el sufrimiento por el pecado. Miren lo que dice Hebreos 11:33. ¿Conocen Hebreos 11? Es la galería de los titanes de la fe. Y ahí se nos habla de grandes hazañas de los hombres de fe. Ahora, hay dos grupos. Miren los dos grupos. Hebreos 11:33 dice: quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Qué lindo eso, ¿verdad? Todos queremos eso. ¿Cuántos quieren eso? Qué bonito eso. Por la fe hicieron todo eso.
Pero hay un segundo grupo. Miren el que viene. Ese grupo, probablemente no nos va a gustar mucho. Dice, mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus muertos. Qué lindo, ¿verdad? Elías resucitó. Pero miren cómo empieza el verso 35. Otros, aquí viene el segundo grupo. Otros fueron torturados. Uy, no, ¿cómo? Espérame, Dios, a mí me gustó lo de conquistar reinos. Esa me gustó. Yo quiero por la fe conquistar reinos. Por la fe ser torturado, no. Ahí en Rumania y en la Rusia comunista, y está bien, pero yo no. Noten que los dos son gigantes de la fe. A unos el Eterno los salvó del sufrimiento. Al segundo grupo el Eterno los salvó en el sufrimiento, a través del sufrimiento. Otros fueron torturados al no aceptar liberación para alcanzar otra resurrección que mejor. Para alcanzar otra resurrección mejor. Fíjense qué curioso. Aquí viene la pregunta. ¿De qué grupo, cuál de los dos grupos va a tener una resurrección mejor? ¿El primer grupo o el segundo? ¿El que conquistó reinos o el que fue torturado? ¿El que fue torturado? O sea que eternamente el Eterno va a recompensar más al segundo grupo. ¿Quiénes son los que están en el primer grupo? Bueno, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Habla de Gedeón y de otros. Pero en el segundo grupo está el profeta Isaías. Miren lo que dice el verso 36. Otros sufrieron la prueba de escarnios públicos. Que una multitud se burle de ti, que seas la comidilla, el escarnio de otros. Y azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, tentados, aserrados, el profeta Isaías. Murieron pasados a cuchillo, anduvieron errantes vestidos con pieles de ovejas, con pieles de cabras, indigentes, afligidos, maltratados. Ay, hermano, a mí me gusta el primer grupo. Eso de que conquistaron reinos y está bonito. No, eso de que me azoten y que ande afligido y maltratado. No. Bueno, no está en nosotros elegir de qué grupo somos. Eso solo le corresponde a Dios. Dios no. ¿Saben qué sí es lo que está en nosotros? ¿Cómo reaccionamos? Si me ponen en el primer grupo, yo contento. Conquistar reinos está bonito. Que me resuciten un muerto. ¡Ay, qué lindo! Cerrar bocas de leones. ¡Qué bonito! ¿Y qué tal aserrados, vituperados? Ahora, lo bueno es, y Pedro dice, nadie os puede dañar si sois celosos por lo bueno. ¿Por qué? Porque si alguien te hace sufrir por la fe, por la conciencia, por hacer el bien, eso tiene, ¿qué dice Pedro? Gracia, favor delante de Dios. En otras palabras, aquella persona que sufre por su conciencia, por hacer el bien, Dios dice, hay un hombre que está sufriendo por mí, tráiganme el libro, anótenlo, que este hombre yo le tengo que recompensar. Eso es gracia, Dios no se puede quedar con eso. Él se ha comprometido a darle favor, a darle gracia a esa persona que tiene el coraje de sufrir por él. Y cuando estoy hablando de sufrir es de todas las maneras. Desde el martirio más horrible por la fe hasta sufrir en tu trabajo o sufrir en tu familia por causa de la conciencia. Todo. Yo les conté que mientras estaban amenazando al gran héroe de la fe, Joseph Smith, el soldado le decía, cuando nosotros torturamos o amenazamos, todo el mundo por lo menos se asusta. Asústate, tú no eres normal. Y él le contestó, yo no soy normal, y usted lo ha dicho. Y sonriendo lo hacía Joseph Smith. Yo había leído de él esta semana, ayer estuve oyendo una prédica de él, que se llama Unido con Cristo en la tribulación. Así se llama, es una serie de estudios de él. Unido con el Mesías en la tribulación. Y él sonriendo es una persona, yo me pongo a pensar, ¿cómo una persona que fue torturado de muchas maneras en la Rumania comunista, hoy es una persona tan alegre? Es una inspiración él. Porque todos nuestros problemas son cuentos de niños a la par de lo que pasó a ese hombre. Y ese hombre está contento, feliz anda, está dichoso. Y le decía a esa persona, yo no soy natural, soy sobrenatural, pero tengo un secreto, le decía. Este es mi secreto, coronel. El secreto es que entre más, yo he comprendido, dice él,
que mi vida es solo un entrenamiento para la gloria. Entre más sufrimiento, más problemas usted me dé, mayor gloria. Entonces, ¿para qué le diría yo a usted, detengan este problema? Porque cuanto más, mayor es la gloria que hay ahí arriba. Morir por el Señor, decía él, no es un accidente, no es una tragedia, es parte del trabajo. Y no solamente es parte del trabajo, morir por Dios es la mejor forma de predicar, decía él. La mejor forma de predicar. La mejor forma. Él sabía, fíjense la lógica de él, si a mí me matan por el Eterno, eso no es pérdida, es que es ganancia, porque entonces me dan, según Hebreos, una mejor que resurrección. Claro, no hay manera de vivir esto sin fe. Si tú no crees que Dios es real, que la resurrección es real, ¿cómo vas a tener esto? La clave es la fe. Por eso, Hebreos 11 es la doctrina de los hombres, ¿de qué? De la fe. Por fe conquistaron reinos, pero también por fe fueron torturados. Por fe sufrieron la prueba. Por fe. Esa es la clave. Que el Eterno nos dé esa fe a todos nosotros, los que estamos aquí. A todos y cada uno de nosotros. No os dañarán, dice Pedro. Richard Wurmbrand cuenta en su libro que él primero sufrió azotes con los nazis. Porque cuando la Alemania nazi se tomó, los nazis llegaron a Rumania y empezaron a encarcelarlo. Habían dos enemigos de los nazis. Ciertas congregaciones que no se sometían a ellos y los judíos. Bueno, él era un pastor luterano y era judío. O sea, que él era doble enemigo de los nazis. Pero dice él que los sufrimientos que los nazis le hicieron fueron poquito cuando llegaron los comunistas. Los comunistas, esos hicieron ver a los nazis como un cuento de niños. Pero oigan lo que dice él. Ahora dice, el terror nazi fue grande, pero solo una pequeña muestra de lo que vendría bajo los comunistas. Mi hijo Mihai tuvo que asumir un nombre no judío para evitar su muerte. Pero estos tiempos nazis tuvieron una gran ventaja para nosotros. Oigan la gran ventaja que dice este hombre. Estos tiempos nos enseñaron que se pueden soportar los golpes físicos y que el espíritu humano, con la ayuda de Dios, puede sobrevivir a horribles torturas. Esa es la ventaja que tuvo él. Dice él que Dios le dio una gran bendición con los nazis, porque los prepararon para perderle el miedo a los comunistas que llegaron después. Horribles torturas, torturas inimaginables. Y Richard Wurmbrand cuenta, todas estas torturas, los tiempos nazis me enseñaron algo, que el espíritu humano, con la ayuda de Dios, puede soportar esto. Eso fue lo que le enseñaron al gran Wurmbrand. Y nosotros, ellos son una inspiración para nosotros. Si Hebreos 11 se siguiera escribiendo, aquí estuvieran las historias de ellos. Entonces, tercer cosa, principio de primera de Pedro sobre el sufrimiento. Incluso si nos hacen sufrir, esto no nos daña de manera eterna, de manera permanente. Si lo recibimos bien, ¿verdad? Obviamente, si yo lo recibo con amargura, es otro. Entonces recuerden que todo esto está en el supuesto de que yo reciba esto en el mismo espíritu del Mesías, que lo maldecían y él que hacía, bendecía. Ese es el supuesto. Cuarto principio, este no es de Pedro, pero está, y es un pasaje que ha sido muy controversial, no pretendo cubrirlo todo, pero Pedro lo menciona y Pablo también. La Biblia habla de completar los sufrimientos del Mesías por su congregación. Vean lo que dice Colosenses 1:24. Este verso se ha malinterpretado. Por ejemplo, en la Iglesia Católica algunos pensaban que la expiación del Mesías no era completa, o sea, que yo tenía que completar mi salvación. Es decir, el Mesías sufrió un tantito, ¿verdad? Digamos que el Mesías sufrió el 90% para la salvación de mi alma. El otro 10% lo pongo yo con mi sufrimiento. Claro que esa es una blasfemia, ¿verdad? El Mesías en la cruz dijo, consumado es.
En griego, tetelestai. Acuérdense, si no saben griego, por lo menos es tetelestai. ¿Qué quiere decir tetelestai? Tetelestai son las dos palabras más maravillosas. Significa que toda nuestra deuda fue saldada en esa cruz. Toda, consumada. No quedó un solo pecado que no fuera puesto bajo su sangre. Bendito sea su nombre y el de su Hijo que se entregó por nosotros. Colosenses dice lo siguiente. Colosenses 1:24. Ahora me regocijo. Yo oigo esto y digo, con razón Josephson y Wurmbrand tienen ese gozo. Hay algo en el sufrimiento y en la prueba que luego prepara a las personas para gozar. Y yo digo que es lógico. Si una persona de estas pudo atravesar ese valle de torturas, ¿qué le va a quitar el sueño después? Le va a quitar el sueño que tiene una factura, que tiene una deuda con el banco. Y si él estuvo a punto de morir, ¿qué le va a quitar el sueño a un hombre de estos tan gozosos? Dice, ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la congregación. Los teólogos no se ponen de acuerdo y aquí, peligroso, nos tardamos algo si empezáramos a ver las diversas interpretaciones. La mayoría piensa que esto se refiere a lo siguiente. El Mesías sufrió y su sacrificio es completamente suficiente y no le falta nada para salvar las almas. Pero nosotros que somos el cuerpo del Mesías, se nos es dado sufrir para propagar el mensaje y para que los hombres se apropien de esa salvación. ¿Sí? No es que nosotros completamos la obra de Él, sino que completamos lo que faltaba a su aflicción por la congregación. De hecho, la palabra en griego que se utiliza aquí en Colosenses, aflicciones, no se utilizan para el sacrificio del Mesías. Entonces está hablando de otro tipo de aflicciones. El Mesías se le llama un siervo sufriente porque hasta el día de hoy sufre con los suyos. Cuando Pablo va en camino a Damasco, el Mesías se le aparece. ¿Qué es lo que le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, él no estaba persiguiendo al Mesías. ¿A quién estaba persiguiendo? A su congregación. Pero el Mesías se identifica con el sufrimiento. Él sigue sufriendo con nosotros. Él sigue sufriendo. En este sentido, ¿verdad? En otro sentido no. Pero bueno, eso es muy complicado y podemos pasar mucho tiempo aquí. Entonces, el Mesías murió para pagar la deuda de los pecados. Nosotros sufrimos para proclamar la dádiva de su salvación. Si es necesario. Si es necesario. Recuerden que, lo hemos dicho, no buscamos el sufrimiento por sí. Dice Pedro, vean lo que dice, primera de Pedro 3:17. Mejor es que sufráis obrando bien, si tal es la voluntad de Dios. Oigan lo que dice Pedro, si así es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios que yo sufra, pues yo no sufro. Claro, no hay ningún mérito en andar buscando sufrimiento gratuito. Si tal es la voluntad de Dios, dice Pedro. Es decir, si Dios quiere que yo sufra por esto, pues listo. Así será. Si no, no. Ya leímos 1 Pedro 3:17. Mejor es que padezcáis obrando bien, si tal es la voluntad de Dios. Ok, esa es el cuarto principio. Primer principio, el llamado del Mesías incluye abrazar la posibilidad de sufrir por Él. En segundo lugar, segundo punto, no es el sufrimiento en sí meritorio, no somos masoquistas, no flagelamos, sino es el sufrimiento por la conciencia y por hacer el bien, lo que es meritorio. Tercer punto, incluso si alguien nos hace sufrir, esto no nos daña, no es algo que daña eternamente, todo lo contrario, es algo que da mejor gracia, da más gracia, más resurrección, un peso de gloria también, dice Pablo. Cuarto punto, la Biblia habla de completar los sufrimientos del Mesías. Por eso Pablo dice en Gálatas, llevo en mi carne, dice, en mi carne llevo las marcas del Mesías. No está hablando de los estigmas ni nada, está hablando que a él le habían dado palo por predicar.
De hecho, la epístola a los colosenses le escribió desde una cárcel. Le estaba en una cárcel de Roma. ¿Por qué? ¿Está atrapado por malhechor? No. Está atrapado por predicar. Quinto principio del sufrimiento de un siervo del Mesías que sigue sus pisadas. Hay una gran bendición por sufrir por causa de la conciencia y la justicia. Hay una gran bendición. El Eterno ha prometido esa bendición. En otras palabras, si una persona sufre por una autoridad que abusa de su autoridad, un esposo malo, un jefe impío, un gobierno sin Dios, y lo hace de manera sin amargarse, sin guardar rencor, sigue manteniendo un espíritu de sumisión, a pesar de que no cumple aquellas órdenes que son inmorales, Dios tiene una gran bendición para él. Se la va a dar aquí en esta vida o en el mundo venidero, pero Dios no se va a quedar con eso. Miren lo que dice el Proverbio 25. Pablo cita este proverbio, pero dejó afuera una frase que claro, Pablo en aras de su exposición no tenía que citar todo, pero nosotros que estamos viendo otro tema, es bien importante leerla. Total, dice 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Y qué dice? Y el Eterno te recompensará. Ahí está, claramente. Y es lo mismo que dice Pedro. Si alguno sufre por causa de la conciencia, eso es gracia delante de Dios. O sea, Dios anota un mérito así. Ah, sufrió por mí, mérito. Volvió a sufrir por mí, otro mérito. Tengo que recompensar a este hombre o a esta mujer. Una mujer que sufre por un marido malo. ¿Recuerdan la historia de Abigail? Tenía un hombre que se llamaba bien bonito. ¿Cómo se llamaba el hombre? Nabal. David llegó a matarlo. Gran error de David. David perdió sus estribos. Fue otra de las victorias de David. La gran victoria de David fue sobre sí mismo, cuando no mató a Saúl. Pero luego Hashem le puso otra prueba. Ahora no es Saúl, ahora es Nabal. ¿Qué es lo que usted y yo hubiéramos dicho? Ok, a Saúl se la valgo, porque Saúl, ¿quién es? Es el ungido de Dios. Pero este loco, borracho, que todavía me trata con el revés del zapato, a este sí me lo devano. Y fue con 400 hombres. Llegó y estaba Abigail. Sí, fíjense que ustedes se ponen a pensar, si David mata a Nabal, se le acaban las penas a Abigail, porque no es que tenía buena vida la pobre mujer. ¿Qué hace Abigail? En lugar de decir, vas a matar a Nabal, ¡ay, qué bueno! Dale, aquí dale. ¿Qué hace Abigail? No le hagas caso, intercede por ella, y dice que es una mujer con labios sabios, y hace volver en sí a David, y le dice, tú vas a reinar, yo sé que tú vas a ser el rey, y yo sé que tú has tenido que matar gente en defensa propia, y como peleando las batallas del Eterno, pero si matas a Nabal, este es sangre inocente, este va a ser asesinato, y el día de mañana, esto va a estar en contra tuya. Y David le vuelve en sí. David vuelve en sí y dice, sí, tiene razón. Y la Biblia dice que Nabal ni cuenta se dio. Eso es una persona que hace el bien por otros. El máximo bien, cuando haces algo por alguien y ni cuenta se da. Ni sabe. ¿Y qué pasó? Ahora ustedes dirán, qué injusto, hermano. Qué injusto por eso. Pobre Abigail. ¿No hubiera sido mejor que Abigail no haga nada? Le voy a decir lo que hizo por Nabal. Abigail le puso ascuas de fuego en la cabeza a Nabal. Porque al pagar bien por mal, ella está teniendo el mismo espíritu que David tenía y el mismo espíritu del Mesías. Si Nabal no se arrepiente, el Eterno tiene, a Abigail le dice, esta mujer pudiendo deshacerse de su esposo, no ella, solo ella no lo iba a matar. Es decir, Abigail lo único que tenía que hacer, vaya, entre papito, listo, no me preocupe, ahí está ese hombre. Ella, el Eterno dice, ahí hay una mujer sumisa.
Ahí hay una mujer que tiene un espíritu de sumisión. Con todo y que el loco ese está pero mal, lo respeta. Pelea, lo defiende a su esposo, al loco que tiene por esposo, lo defiende. Nabal se arrepintió. ¿Qué se va a andar arrepintiendo? Siguió igual. ¿Qué pasó? El Eterno lo quitó. El Eterno dijo: ascuas de fuego, mené, tequelu parsim. Fuera Nabal. Y luego Abigail, en lugar de tener a Nabal, tiene a David. Eso es lo que hace el Eterno cuando sufres de manera injusta y te mantienes pura, te mantienes humilde, mantenemos un espíritu de sumisión. ¡Ay de nosotros si pasa eso con un espíritu de rebeldía! Ya no hay mérito. Todo lo contrario, añades pecado. Fíjense qué curioso es. Si uno sufre injustamente y uno responde con amargura, el mérito que pude haber tenido por reaccionar bien no es mérito, todo lo contrario, se me anota en un mérito sin un pecado. Principio número 6. Este es bien poderoso, fíjense, este es bien poderoso, anótenlo bien esto. Hagas lo que hagas, habrá sufrimiento en esta vida. La clave es si Dios te recompensará por ello o te juzgará por ello. Pero no hay una tercera opción. Yo, meditando en este verso, me llama la atención lo que dice Pedro. Miren, primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando mal. ¿Vieron eso? O sea, Pedro dice, en esta vida hay dos opciones. Noten que no hay tercera opción. Esto es lo que a mí me vino y me fijé en esto. Uno podría llegar a ser tentado que hay tres opciones: sufrir por hacer el bien, no sufrir haciendo el mal, sufrir por hacer el mal. Pero no hay tres opciones. No hay ninguna. Fíjense que solo hay dos opciones: o sufres haciendo el bien o sufres haciendo el mal. ¿Cuál es el factor común de ambas? En ambas hay ¿qué cosa? Sufrimiento. En ambas. No hay una opción que diga, es decir, Pedro pudo haber escrito, porque mejor es que sufráis haciendo el bien que no sufráis haciendo el mal, ¿verdad? Como poniendo, bueno, si eres un creyente sincero, entonces vas a sufrir por hacer el bien. Pero es mejor eso a no sufrir haciendo el mal. Pero Pedro no dice eso. Pedro dice que en realidad solo hay dos opciones: o sufres haciendo el bien o sufres haciendo el mal. Lean otra vez: mejor es que sufráis obrando bien, si tal es la voluntad de Dios, que obrando mal. O sea, de que sufres. Tú decides cómo. O el sufrimiento es obrando bien, o el sufrimiento es obrando mal. Y esto es algo que tiene que transformar nuestra mente, como dice Romanos 12. Transformar nuestra mente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de pecados o de malas reacciones que tiene mi carne es bajo la percepción o la influencia de que yo puedo escapar del sufrimiento. Y no es cierto. Aquí esto tiene que transformar nuestra mente, nuestro entendimiento. Siempre habrá sufrimiento. La pregunta es, o la posibilidad por lo menos de sufrir. La pregunta es, ¿por qué voy a sufrir? ¿Sufriré por hacer el bien o sufriré por hacer el mal? ¿Se recuerdan el ejemplo de la humildad y del orgullo? En ambos hay sufrimiento. En el primero la humildad cuesta porque te duele tu ego. Si hay sufrimiento ahí, hay, pero es temporal. Luego queda una gran satisfacción por haber hecho lo bien, la conciencia, el Espíritu Santo, el gozo de tu alma. En el otro hay placer de corta duración por ser orgulloso, pero hay dolor de larga duración. ¿Quién va a sufrir más? Estos pobres hermanos de la primera carta de Pedro, que morían quemados bajo Nerón, o Nerón en el día del juicio. ¿Quién va a sufrir más? Nerón. ¿Cuánto tiempo puede durar sufriendo una persona que le prende en fuego? Yo no sé. ¿Tú sabes cuánto puede durar? 15 minutos. Ok. Supongan, eso es lo que dice Pedro. Supongan que te matan dándote fuego. Te encienden. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto puede durar ese sufrimiento? 15 minutos, lo más. ¿Cuánto durará el sufrimiento de Nerón? ¿Cuánto creen que duró el sufrimiento de Hitler?
Primero el sufrimiento de verse humillado. Primero, ¿saben que él hacía cuentas? Estaba tan loco, yo no sabía esto, pero él, cuando ya el ejército rojo lo tenía por un lado y Inglaterra y Estados Unidos del otro lado lo venían haciendo así, él se reunía con los generales y le decía, bueno, todavía podemos hacer esto, tenemos esta brigada aquí, esta brigada allá, y nadie le decía nada. ¿Saben qué? Esas brigadas ya ni existían. Él, en su locura, seguía pensando que habían soldados ahí, ya los habían matado a todos. Pero en su locura de querer escapar de que me ganaron los rusos y Churchill me ganó, estaba tan loco en su alma que estaba enloqueciendo y veía soldados donde ya habían cadáveres ahí. Se suicidó. ¿Saben que él era el peor miedo que él tenía? Que los rusos le hicieran a él lo que le hicieron a Mussolini. Y por eso se fue, se suicidó. Ahora, ¿ustedes creen que el sufrimiento de Hitler paró ahí? No. Miren lo que dice Pedro. Pedro 4:5. Primero Pedro 4:5. Ellos, ¿quiénes son ellos? Todas las autoridades malas que Pedro ha mencionado. Malos esposos, malos, es decir, creyentes, esposos incrédulos, jefes ásperos y gobiernos impíos. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos. Es decir, Pedro dice, no tengas pero ni la menor idea de que lo que yo te he dicho, de que sufras, de que aceptes este sufrimiento por causa de la conciencia, significan que ellos se van a escapar. No. Ellos van a dar cuenta al que está para juzgar a vivos y muertos. Entonces, hagamos lo que hagamos, hermanos, puede haber sufrimiento. Supongan que mi jefe me dice a mí que haga algo que está prohibido, que es inmoral, que defalquemos a la empresa, digamos. Digamos que a mí me dicen, defalquemos, ya, en lugar de ponerte 100, ponete 1000, va, y ponete ¿qué le va a hacer un 0 de más? Si no lo haces, te voy a despedir. Supongan que me dices. Ahora, aquí viene. En esa situación hay una manera de no sufrir. Probablemente no. Hay una manera de no sufrir. Supongamos que el Eterno viene, se le aparece en un sueño y le dice, cuidado de volverle a hablar a Isaac. Así, si haces eso te voy a castigar. Y él viene y ya no lo hace. Ok, Baruch Hashem. Pero digamos que no hay una tercera opción. Digamos que no hay una salida pulcra. Digamos que él se mantiene. Le dice, o lo haces o te corro. Ok, si lo hago, evito el sufrimiento del lado de él. Pero ¿quién me va a hacer sufrir a mí? ¿Quién me va a castigar a mí? Dios. Si no lo hago, evito el sufrimiento del lado del Eterno. Pero ¿qué va a pasar? Mi jefe me va a correr. Y puede ser que y me va a traer estrés eso. Voy a tener que buscar trabajo, todo esto. Fíjense que en las dos opciones hay la posibilidad de sufrir. En las dos. Cada vez que tenemos este problema. Ahora, el séptimo principio, y yo no me había percatado de esto, es que el sufrimiento por el Mesías es la más gloriosa proclamación de nuestra fe. La más gloriosa proclamación de nuestra fe. Cuando Joseph Son estaba capturado, viendo que no le podían sacar ninguna confesión, trajeron a dos oficiales comunistas que eran famosos por quebrar los espíritus. O sea, estos dos no eran los de bajo rango, estos eran los de rango alto. Estos hombres eran famosos por quebrar a las personas. Y empezaron a someterlo a todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas. Y él seguía contento. Y una vez, solo estaba uno. No estaban los dos, estaba uno. Y él dice, cuando solo quedaba uno, esa persona volvía a ser humano. Porque cuando estaban los dos, cada uno tenía que mantener con el otro la careta del hombre áspero, ¿verdad? Del implacable. Cuando solo quedaba uno, él era más humano. Y dice que una vez le dijo, Señor Son, así le dijo, Señor Son. Ya no le decía, ya no era el prisionero, ya lo empezaba a tener respeto.
le decía, señor Son, quiero hacerle una pregunta. Cuando yo he tenido que torturar, que interrogar a varias personas, yo he podido sentir el odio que me tienen. Lo he sentido, lo veo, de sus ojos irradia un odio hacia mí. Y está bien que me odien, porque no he sido bueno con ellos. Ahora, me pregunto por qué con usted es diferente, señor Son. Porque en usted yo no siento ese odio. Joseph Son, mirándolo a los ojos, le dice, oficial, yo no puedo odiarlo a usted. ¿Sabe por qué? Yo oro todos los días por usted y oro por su familia para que sean salvos. Y tú no puedes odiar a la persona por la cual estás orando. Así le dijo. Tú no puedes odiar a la persona por la que estás orando. Por eso yo no puedo odiarlo. Yo estoy orando todos los días para que usted venga a la salvación. Y no solo usted, su familia también. ¿Y saben qué pasó? Ese hombre le dijo, ¿cómo es posible que puedas hacer eso? Cuéntame cómo lo logras. Y él dice, y ahí tuve mi oportunidad. Yo ya no era un interrogado. Él ya no me estaba interrogando. Yo ya no estaba contestando a un interrogatorio. En ese momento empecé a predicar. Empecé a predicar y él empezó a predicar. Y ahí yo entendí, cuando yo oí esto, dije, aquí es. Por eso, primera de Pedro 3:15. No se pierdan, vamos a leer desde el verso 13. Recuerden que el contexto es la persecución, sufrir por causa del Maestro. ¿Quién os dañará si os mostráis celoso por lo bueno? Aún así, si sufrís a causa de la justicia, sois dichosos. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones. Estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y respeto, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en el Mesías. ¿Saben que este verso, el verso 1 de Pedro 3:15, es el que se utiliza para una rama de la teología que se llama apologética, que es la defensa de la fe, ¿verdad? Ahora, en el contexto de Pedro, ¿quiénes son esas personas que van a dar una defensa de su fe? ¿Saben cuándo va a pasar? Cuando una persona sufre por su fe, la gente ve algo especial en esa persona y dice, espérame, tú estás sufriendo por causa de lo que crees, y en lugar de odiar amas, en lugar de responder con maldición bendices. Cuéntame cuál es ese secreto. Fue eso lo que este oficial le dijo. Señor Son, ¿cómo puede usted no odiar a las personas que lo tienen preso aquí y lo someten a todo tipo de maltrato? Y él empezó a predicarles. Al final, este hombre le dijo, después de que terminó de predicarle, le dijo, váyase a su casa y vuelva mañana a las 8 de la mañana. Volvió, se fue. A la mañana siguiente, Joseph Son vuelve y le dicen que es libre, que los cargos han sido anulados, que él ya no tiene por estar ahí, pero sigue siendo una amenaza para el Estado, así que lo exilian, lo sacan de Rumania. Van a sacar a un hombre con él, sacan a otro hermano también, que ha sido torturado por su fe, y lo mandan. Y a ese hombre, al otro hombre le dicen, antes de salir, él pregunta por Joseph Son, el pastor, y los interrogadores comunistas le dicen, sí, el señor Son. El señor Son está dispuesto a ser un mártir por lo que cree, pero idiotas seríamos nosotros si le cumpliéramos su deseo. Fíjense, idiotas seríamos nosotros si le cumplimos el deseo de ser mártir, porque donde hagamos eso, ese hombre se vuelve 10 veces más famoso, lo que él mismo les había dicho, y lo mandan exiliado. Ahora, ¿saben qué le dijo ese último, el hombre que lo habían traído para quebrar su espíritu? Cuando le van a dar la libertad y lo van a enviar fuera del país, el hombre, el oficial, le dice, señor Son, es curioso decirle esto. Para mí fue todo un gusto haber pasado tiempos con usted.
Josephson dice que lo primero que le vino a su mente fue decirle, pero para mí no ha sido un gusto pasar con usted. Obviamente, estando preso tanto tiempo. Él se cayó. Y ese hombre que estaba ahí para torturarlo, le dice, I'll miss you, Mr. Son. Lo voy a extrañar, señor Son. Lo voy a extrañar, señor Son. Eso es lo que... Por eso a este séptimo principio le titulé sufrir por causa del Mesías, no sufrir por sufrir, ni sufrir tonto, ni sufrir por hacer el mal. Sufrir por causa del Mesías es la más gloriosa forma de predicación. Cuando Josephson sufría y seguía amando y le digo, tú no puedes odiar a la persona por la cual oras todos los días. Cuando él vio que había algo sobrenatural, él le dijo, ¿cómo puede usted hacer eso? Y entonces dice, ahí yo ya no estaba siendo interrogado, me convertí en Josephson el convicto a Josephson el predicador. Y le empecé a predicar. Por eso, 1 de Pedro 3:15 no está aislado. La defensa, la última apologética de un hombre es cuando él sufre por lo que cree y la gente le dice, contame, ¿cómo puede ser así? Si usted tiene un marido malo que no cumple lo que usted dice, pero usted lo ama, así como Abigail amaba a Nabal. Usted lo ama, lo respeta, tiene un espíritu de sumisión, no se somete a las locuras que dice que son inmorales, pero usted lo sigue respetando, lo ama, le tiene ternura. Y las otras mujeres del mundo, rebeldes, la ven. ¿Qué es lo primero que va a decir? ¿Cómo puede ser así usted? ¿Cómo puede soportar? Esa pregunta va a tener el cómo. ¿Cómo puede soportar a ese hombre? Y ahí usted tiene el púlpito para predicar. ¿Cómo puedo? Yo no puedo, pero tengo un secreto, el Espíritu Santo que me da fuerzas. La Biblia dice que cuando le entregamos nuestra vida al Mesías, Él nos da un espíritu que es de amor. Por eso amo a ese hombre, con todo lo malo que es ese hombre. Yo lo amo. Amor, poder y ¿qué? Dominio propio. Y empiezas a predicar. Ahora, si tú reaccionas con rebeldía, ¿qué te va a decir la otra rebelde mundana? Bien hecho, muy bien, perfecto, muy bien, mandalo por un tubo. Usted no es esclava de nadie. Sí, ¿verdad? Sí. Y se refuerza en la rebeldía. ¿Qué predicación le vas a decir? No hay nada. La última apologética es una persona que sufre por su fe. Vamos a ver como bono el octavo punto, el octavo principio del sufrimiento de un creyente. En realidad es bien sencillo. El sufrimiento de alguien por causa del maestro es por un poco de tiempo. Vean lo que dice 1 de Pedro 5:10. ¿Se acuerdan de la palabra gracia que ha sido protagonista en 1 de Pedro? Bien, otra vez, y en ese sentido yo llegué a entender 1 de Pedro 5:10. Yo antes no lo entendía así, lo entendía de otra manera. El Dios de toda... ¿Qué significa el Dios de toda gracia? Hasta lo cantamos, mas el Dios de toda gracia que os llamó a la gloria eterna. Ok, ¿qué significa el Dios de toda gracia? Yo antes pensaba que quería decir el Dios de todo favor, en el sentido de que te da favor en los negocios, te da gracia en tu matrimonio, te da gracia con las personas. Es decir, un Dios que te da gracia, lo que Pablo dice, la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Y eso es cierto, claro que es cierto. Él es el Dios de toda gracia en el sentido ese. Pero en Pedro, en la carta de Pedro, la palabra gracia no significa eso. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? El Dios de todo mérito, el Dios que ha notado todas las veces que has sufrido injustamente por causa de Él, por causa de hacer lo correcto, las veces que has sufrido y en lugar de guardar rencor has respondido con humildad, las veces que no has perdido el espíritu de sumisión y te has dado un espíritu de rebeldía. Cada vez que eso ha pasado, Dios te ha añadido gracia, ¿se acuerdan, verdad? 1 Pedro 2 dice, pero si alguno sufre injustamente, esto es, ¿qué dice Pedro? Gracia.
El Dios de toda gracia en el versículo 10 significa el Dios que ha visto cada uno de tus sufrimientos y que te ha asignado mérito por él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice. Miren lo que dice. El Dios de toda gracia, el Dios de todo mérito, el Dios en el cual está toda tu recompensa por haber sufrido injustamente y haberlo hecho con un espíritu correcto, no con amargura ni con rencor. Ese Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, miren lo que dice. Después que sufráis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. A Él sea el reino por los siglos de los siglos. Amén.